Ahora, compañeros, vamos a ustedes iniciando un nuevo ciclo y también como se hacía haciendo una día. Ya que de retórica y un jurídico, bueno, ya que las otras han ido dando que ha sido filosofía del derecho y lógica jurídica. Materia que viene a complementar, por tanto, este tipo de asignaturas. Más que estudiar el derecho, conocer leyes, tiene por objeto preparar al abogado en los dos aspectos, como son su forma de hablar, su forma de expresarse, su elocuencia, su retórica, por tanto, y también lo que viene siendo su argumentación jurídica. Recordemos que los abogados, compañeros, no todo es escrito, no todo es demanda, contrademanda, ofrecimiento de pruebas, sino que el abogado muchas veces tiene que actuar oralmente, participar oralmente, exponiendo sus pruebas, haciendo una narrativa de los hechos o bien solicitando la intervención de la autoridad y resolviendo el caso a su favor. Un abogado, por tanto, tiene varios momentos, sobre todo en materia penal, en los juicios orales, en materia laboral también, pero en aquellos juicios que se llevan a cabo de hacer una intervención importante, fundamental. Y se puede mucho, la probabilidad de lo que tenemos. Zona de foral, donde el árbitro, la zona interior de la Profeco, puede llegar a un acuerdo con las partes, tanto por el productor como consumidor. Y donde la mayor de la parte de las exposiciones son justamente orales. Los abogados, por tanto, independientemente de su conocimiento jurídico, que eso lo dejamos a todas las materias que está llevando propiamente del conocimiento legal, derecho administrativo, derecho penal, derecho constitucional, etcétera, debe tener otras cualidades. Las cualidades, entre otras muchas cosas, es su capacidad, su sagacidad para poder argumentar. Recordemos que hay momentos en que el abogado tiene que argumentar los famosos alegatos, las razones, los motivos por los cuales solicita al juez su intervención y más que nada la resolución y más que nada la resolución a favor de lo que el abogado está representando. Puede llegar un momento en que ante el Ministerio Público, ante el juez o ante cualquier otro tipo de autoridad y público, inclusive en general en las audiencias públicas, el abogado manifieste, por tanto, estas cualidades, estos aspectos. No podemos ser el profesionista que tartamudea, el profesionista que utiliza constantemente las muletillas, el profesionista que tarda mucho en hilvanar ideas, oraciones congruentes, lógicas, una tras otra. El que se queda meditando, analizando, por momentos saber qué es lo que dice y al final no dice nada. Es decir, evitar el famoso cantinflismo, donde decimos muchas, pero muchísimas cosas, pero que en esencia simplemente la persona no dice nada. Por eso nuestra materia se suma a las ya explicadas o ya vistas filosofías del derecho y también lo que viene siendo lógica jurídica. Ahora nuestra materia se centra, al igual que lógica jurídica y las dos materias, en lo que viene siendo la retórica, es decir, el arte del buen hablar, el arte del buen decir las cosas, la famosa oratoria, que es una cualidad, compañeros, que tenemos que desarrollar, llevar a cabo. Una cualidad que ha unido a nuestros argumentos, a nuestro fundamento jurídico, a nuestras pruebas, podamos ser convincentes, podamos hacer que las personas cuando nos escuchan puedan quedar convencidas de que nos asiste la razón. No dar pauta o no dejar una puerta abierta para que nuestra contraparte por ese lado nos pueda atacar, nos puede decir que estamos mal y que por tanto la razón le asiste a él. Son muchos los aspectos donde el abogado tiene que demostrar cualidades, reitero, de lo que es ser un buen orador. Un profesionista que sabe expresarse, que sabe ser contundente, que suele ser muy claro, suele ser muy preciso, y es también muy importante en cuanto a su lenguaje, en cuanto a sus poses o posiciones, o mejor dicho, en cuanto al manejo de su lenguaje mímico u oral, su gesticulación. Recordemos que por ahí dicen que un gesto o un movimiento del cuerpo dice más que 1000 palabras. Que a través del cuerpo podemos ahorrarnos cientos o quizás miles de palabras para expresar lo que realmente sentimos. Y así es. Nosotros, recuerda que en México nuestro lenguaje mímico es muy expresivo.
tenemos señales o signos o formas de expresarlo, bien sea con la mano, con el puño, con el gesto, donde sonamos bien las palabras y somos muy explícitos en el mensaje que estamos tratando de expresar. Enojo, alegría, coraje, venganza, amenaza, etcétera. Así que compañeros, vamos a ver esta materia no con la intención, como dicen ustedes, de chorear, la intención de llenar una materia más, un relleno más, para poder entender o tener un plan de estudios completo. Es una materia que viene a enriquecer, a complementar y a fortalecer lo mucho o lo poquito que estudiamos en filosofía del derecho, que estudiamos en lógica jurídica y que hoy complementamos con esta nueva materia, que si bien, reitero, no nos van a hablar del derecho, de las leyes, los artículos, incisos, sí van a tomar en cuenta un aspecto muy importante que no hemos de olvidar, que, no que debemos también de fomentar, de cultivar, de desarrollar, que es justamente la retórica, el arte del buen hablar, del buen decir del abogado, que implica porte, que implica imposición, que implica buen manejo del español, que es lo menos, porque aquí más que manejar el español, es manejar el lenguaje este científico o el lenguaje propio de lo que es un abogado. Las profesiones tienen su propio lenguaje, su propia forma de expresión, sus propios términos. El derecho no es la excepción y el derecho, por tanto, también toma en cuenta este aspecto, que es lo que viene siendo el léxico o el vocabulario, y que usted debe ser un experto, perdón por la expresión, un expertazo en conocimiento y manejo de cuánto concepto y cuánta palabra existe. Independiente de saberlo expresar y saberlo decir, tocan abogados nobles, nuevos, o abogados que aún no tienen todo el babaje o toda la cultura de lo que es lo jurídico, si empleas tecnicismos o palabras propias de la abogacía y su contraparte, pues es mejor un pasante de derecho, una persona que apenas inicia, ya desde ahí lo puedes ir acabando, porque mucha gente pues no domina los términos jurídicos y por tanto no estás obligado a explicar qué es ese término que estás diciendo, porque es sentido común o palabras que deben de conocerse. Y si nuestra contraparte jamás ha escuchado, se olvidó qué significa ese término o qué es lo que representa, pues imagínate, ya lo dices ahí casi casi en una forma derrotada, porque no sabrá entonces qué decir ante la duda de saber qué es lo que estamos diciendo. Vayamos pues, compañeros, a iniciar una nueva materia que espero se entienda, viene a complementar tu preparación, no es una materia chorera o rollera, como dices coloquialmente, es una materia que viene a enriquecer, insisto, filosofía del derecho, lógica jurídica, y viene por tanto a complementar las características, las cualidades que tiene todo un buen abogado. Por eso, para que entendamos y demos más importancia a esta materia, antes de iniciar lo que es la retórica, lo que es la argumentación jurídica, que ya tenemos algunas ideas y que ahora vamos a complementar a través de las materias ya vistas, como fue lógica jurídica y filosofía del derecho, vamos a entender qué son las cualidades del abogado o las características del abogado para entender mejor esta materia retórica y argumentación jurídica. Soy el profesor Simón Peralta Enzástiga y vamos a iniciar con esta nueva materia.
El abogado, características. El abogado licenciado en Derecho, con todas las demás profesiones o profesionistas, este debe reunir ciertas características que lo distingan, que lo diferencien de los demás. Esas cualidades propias de los abogados son: número 1. Los abogados, por naturaleza y por esencia propia de lo que es su carrera, son conocedores, expertos y especialistas en el manejo y aplicación de las leyes. Lo fundamental es que el abogado, así como el chef en el conocimiento de las recetas de las cocinas nacionales e internacionales, es que el abogado es un experto en el manejo y aplicación de las leyes. 2. Es un experto en pruebas para acreditar sus dichos o hechos. Sabemos que en la abogacía el que afirma está obligado a acreditar, a comprobar. El abogado debe saber qué tipo de pruebas debe utilizar, debe de manejar para ir convenciendo al juez que le asiste la razón. El hecho de que nosotros presentemos una prueba en documento público y la contraparte presente una prueba en documento privado, ya de ahí la llevamos de ganar, porque el documento público pues tiene mayor fuerza, tiene mayor poder que el documento privado. Porque el documento público hay una autoridad que lo omite, una autoridad que muchas veces tiene fe pública, autoridad pública, para por tanto constatar los hechos. En cambio, el documento privado, como es entre particulares, entre personas, pues ahí queda la duda sobre si esto llevó o no llevó a cabo, o si no hubo alguna presión o amenaza. Mismo, un documento suscito ante notario público, donde el notario da fe pública de lo que él le consta, de lo que él vio, a un documento firmado solamente por partes o por testigos, sin la intervención, sin que haya intervenido alguna autoridad. Y así por el estilo. Vamos a recordar rápidamente, someramente, cuáles son esas pruebas que todo abogado debe de tener presente y saber cuáles son las que debe presentar. Ya hablaremos sobre este tema. Número 3. Deben ser diestros y propios en el babaje o lenguaje jurídico, dando por hecho pues, lo que viene siendo su conocimiento y dominio del idioma español. Si algo distingue pues al abogado es su buen hablar, su buen decir, su buena forma de expresarse. Y si eso le agregamos el buen español más el buen lenguaje jurídico, pues se supone que son dos cosas que debemos de manejar, dominar, hacer pues del escenario lo que viene siendo nuestra forma ser o normal de llevar a cabo nuestra forma de expresión. Se requiere que no solamente el abogado domine el buen hablar, el español y sus reglas, sino que ahora le complemente con lo que viene siendo el lenguaje jurídico. La gran cantidad de términos, de tecnicismos que todas las ciencias tienen, todas las profesiones tienen, y que el abogado debe dominar de forma absoluta y total. Si nuestra contraparte, algún abogado novel, algún abogado que no es muy dado a lo teórico, sino solamente a lo práctico, ahí lo podemos manejar, manejando una gran cantidad de conceptos jurídicos que a lo mejor la contraparte ni entienda o no recuerde a qué se refiere. Creo, me imagino que es esto. Pero entre el creo o me imagino, y si no acierta lo que es el tema que estás manejando, pues ya desde ahí lo podemos de alguna manera ir atacando, haciéndole al juez que tan mal está que ni tan siquiera está tomando en cuenta el concepto real del tema que estamos manejando. Número 4, compañeros, deben ser doctos en la formulación y exposición de argumentos lógicos y congruentes. Si es suficiente o si deben ser expertos en leyes. Pero ya en los juicios, en la vida práctica, no basta con conocer leyes, artículos, fracciones, incisos, párrafos, etc. No es suficiente en todo juicio, en todo litigio, ofrecer pruebas y agitar nuestros dichos. Vienen a coronar este aspecto de elaborar documentos, ofrecer pruebas, lo que viene siendo la buena argumentación. Exponer las razones, los motivos por los cuales solicitamos al juez o a la autoridad en turno emite una sentencia, pero a favor de nosotros.
El argumento debe ser lógico, debe ser congruente, de tal manera que no permita que haya dudas sobre lo que está diciendo y todo que no dejemos puerta abierta para que nuestra contraparte nos ataque por ese lado. Por eso debemos ser doctos en la formulación y exposición de argumentos lógicos y congruentes. Ya además de saber redactar una demanda, saber redactar una contestación a la demanda según el caso que esté representando, ya es una virtud que debemos de tener. Es decir, el saber escribir correctamente, el saber expresar las ideas, los sentimientos de forma clara, precisa dentro de un documento, dentro de un escrito, dentro de cualquier promoción judicial. Además de dominar esta parte de la buena redacción, de la buena sintaxis, de la buena expresión, debemos ahora de dominar y recordar que debemos de utilizar argumentos lógicos y congruentes. Es decir, que no sean ideas vagas, ideas abstractas, ideas imprecisas que al final, pues como decimos, no sabemos ni qué es lo que nos quiere decir el abogado. No entendemos ni qué es lo que pretende porque fue tan confuso, fue tan errático en sus conceptos, en sus expresiones, que pues yo creo que ni él mismo le entendió, ni él mismo le captó. Entonces, jóvenes, hay que enseñarnos a dominar, dicen por ahí coloquialmente, no solamente el lenguaje de Shakespeare, o el lenguaje de Miguel de Cervantes Saavedra, grandes literatos o grandes escritores de la lengua inglesa y de la lengua española. De hecho, para algunos, los máximos o principales representantes de cada una de estas literaturas, la inglesa, William Shakespeare, y la española, Miguel de Cervantes Saavedra. So que también tenemos que tener la cualidad de solicitar, de pedir al juez a través de los alegatos, a través de nuestros argumentos, de forma clara y precisa lo que realmente deseamos. Máxime que recuerda que a veces vamos a estar en audiencias públicas, donde pues hay periodistas, donde hay público en general, que ya de plano a mucho de ese público pues no conoce leyes y se le va a complicar poderte entender. Pero si empleas un tecnicismo correcto y adecuado, pues aún así también habrá gente que te entiende y gente que no. Por último, otra cualidad quinta que deben tener los abogados es de ser grandes oradores o expositores. Que al hablar se vea su porte, se vea su elegancia, sea su dominio del escenario, en cuanto incluso en su forma de hablar, en su forma de expresarse. Deben ser por naturaleza, oradores elocuentes y convincentes. Y para hacerlo ya tenemos una de ganar, que es que leemos mucho o que el buen abogado debe de leer mucho. De tanto que leemos, pues poco a poco vamos desarrollando estabilidad, compañeros. Recuerda que nuestro mundo de las leyes no es sino más que leer, leer y leer. Tomar una ley, abrirla en la parte donde estamos buscando y empezar a leer títulos, capítulos, apartados, artículos, fracciones, incisos, etcétera. Quizás por esto también muchos nos dicen que somos muy languaricas, muy hablantines, muy habladores, muy dados al hablar y hablar. ¿Por qué? Porque esa característica la tenemos que manejar de forma positiva. Y de hecho, cuando hemos tenido un familiar pequeño, a lo mejor alguno de nosotros también lo fue, y este niño nada más habla y habla y habla. Es típico escuchar a las mamás que dicen, este chamaco va a ser seguramente un abogado. Este chamaco va a andar ahí en los tribunales. Porque esta es una actitud o una habilidad que debemos de saber manejar, pero, sin caer, compañeros, en la retórica que hablas y dices, y solamente tratas de nombrar a las personas con palabras, a veces sin congruencia, sin forma lógica. Resumiendo, por tanto, el abogado licenciado en Derecho, con todos los profesionistas, deben tener ciertas características propias que los distingan y diferencian de los demás. Esas cualidades o características propias de los abogados son: 1. Conocedores y expertos o especialistas en leyes. 2.
expertos en pruebas para saber acreditar sus dichos o hechos y poder mostrar pruebas contundentes, que aunque la contraparte también ofrezca pruebas, las tuyas tengan de mayor peso justamente por el tipo, la calidad de prueba que estás ofreciendo. Deben ser también diestros y propios en el lenguaje jurídico, dando por hecho ser propios, diestros y expertos en la lengua española, en el idioma español. Deben de ser doctos en la formulación y exposición de argumentos lógicos y congruentes, de tal manera que seamos claros, que nos entiendan y que todos aquellos quienes nos escuchan, pero obviamente sobre todo el juez, el Ministerio Público en su momento oportuno, encuentren nuestra exposición brillante, clara, contundente, sin dejar la puerta abierta a la contraparte. Y por último, y lo cual va implícito, es ser grandes oradores o expositores, que nos permita ser elocuentes y convincentes, que por nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresión, nuestra forma de decir las cosas de manera lógica, congruente, podamos ser contundentes, podamos ser precisos, elocuentes, que vamos a convencer principalmente al juez, pero también la contraparte y sobre todo el público cuando sean audiencias públicas y estemos por tanto participando en todo esto. Analicemos ahora cada una de estas características antes de entrar de lleno, a lo que viene siendo nuestra materia, que es lo que es la argumentación y la retórica del abogado. Decimos, compañeros, que los abogados deben ser conocedores y especialistas en leyes. Es la esencia, es lo fundamental de lo que viene siendo un abogado, porque el abogado por naturaleza es el estudioso, el experto en el conocimiento y aplicación de las leyes. Por eso, una primera característica que debe tener el abogado es justamente eso: ser conocedores y especialistas en leyes, en lo que se refiere a su conocimiento, su manejo y su aplicación, como se dice hoy, en tiempo y forma. Recuerda que el exigir y reclamar derechos tiene un tiempo, tiene una forma. Nosotros, por tanto, debemos saber qué tiempo tenemos para hacerlo valer y cuál es la forma por la cual podemos actuar para poder exigir y reclamar ese derecho o esa obligación que no le han cumplido a lo que vienen siendo nuestros clientes. Para tal efecto, pues toda nuestra carrera, toda nuestra preparación profesional ha sido leyes, leyes y más leyes. Y leyes dependiendo de lo que se está tratando. Y a estas alturas, quinto cuatrimestre, pues ya llevas casi un gran avance. O sea, esa gran cantidad de derechos o de leyes que existen en materia civil, mercantil, penal, laboral, agraria y cuantos derechos más existen. Para cuando tu cliente llegue contigo y te haga una consulta, pues sepas de qué temas es o de qué rama es, si es civil, si es penal, si es laboral, si es mercantil. Pero sobre todo también para poder entender que puedes manejar inclusive hasta 2 o 3 vías. Puedo utilizar la vía civil, la vía penal, la vía inclusive mercantil. Y tú como conocedor de leyes sabrás exactamente qué tipo de leyes son las que van a aplicarse o tomarse en cuenta para fundamentar nuestras promociones judiciales. Por eso nosotros a través de nuestras carreras, de nuestra carrera y de nuestros diversos cuatrimestres, pues tenemos varias ramas del derecho: civil, penal, laboral. En civil, acuérdate, civil 1, civil 2, civil 3, etcétera, etcétera. Penal también, penal 1, penal sí, por el estilo. Como ya son los planes de escuelas de esas, porque algunas ponen mayor énfasis en algunas materias y otras ponen mayor énfasis en otras materias. De la manera que cuando el estudiante, como es tu caso, quisieras hacer una carrera, pues haces un comparativo entre planes de estudio y ves cuáles planes de estudio son más completos o reúnen a través de las materias lo que tú quieres o te imaginas de la abogacía. Y de esta manera, pues la mayor parte de la
de la esencia del derecho es eso. Derecho administrativo, derecho penal 1 y 2, derecho civil 1 hasta 5, hasta 4, que ha hecho la familia, que ha hecho sucesorio, que ha derecho patrimonial, que ha hecho de las obligaciones, el de las personas, etcétera. Y en esencia es justamente eso. Ser experto, especialista, perito, permíteme la expresión, en el conocimiento, manejo y aplicación de las leyes. Para tal efecto, reitero, a través de lo que viene siendo tu preparación, has llevado varias materias que van con el objeto de que vas aprendiendo y conociendo esas ramas y las 10 que lo rigen. Hemos visto, y a través de lo que viene siendo tu preparación, o vamos a ver lo que es el derecho constitucional, que no es una cosa sino más que el estudio de la Constitución, que como ya sabemos a estas alturas es la ley suprema, la ley máxima, la ley fundamental que establece dentro de una sociedad, y de la cual derivan todas las demás leyes. Pero además de ser la parte del derecho que estudia lo que es la Constitución y entender lo que es una Constitución, también en esta parte estudiamos la división de poderes, la forma de organización del poder público, su división, ejecutivo, legislativo, judicial, sus atribuciones, sus facultades que tienen cada una de estas poderes o autoridades, porque recordemos que los ciudadanos no solamente estamos sujetos al derecho, que las personas como usted y yo son las únicas que debemos de acreditar y por tanto de respetar y hacer valer las leyes, sino que las autoridades también están sujetas a las leyes. Las autoridades, por mucho poder que tengan o con mucho poder que revistan, su poder simplemente deriva de una ley. Mientras esa ley no lo establezca, la autoridad está actuando arbitrariamente, ilegalmente, despóticamente. Por tanto, aquí también se conocerán la organización del poder público, las garantías individuales y sociales, así como lo que hoy conocemos muy en boga, los derechos humanos, de reciente cuño, de reciente creación, porque actualmente en nuestro enjambre jurídico solo se hablaba de garantías individuales, pero ahora se viene a ampliar, a precisar con los famosos derechos humanos. Se llama que todas las garantías individuales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos llegan a ser garantías individuales. De manera concreta, el derecho constitucional nos enseña a estudiar y entender lo que es el poder legislativo, es decir, el Congreso de la Unión, y el conflicto entre los diversos poderes o autoridades. Así como las personas, usted y yo tenemos problemas entre nosotros, arrendador, arrendatario, patrón, trabajador, depositante, depositario, comprador, vendedor, también las autoridades tienen conflictos entre ellas. También hay problemas en el poder ejecutivo, con el poder legislativo con el poder o alguna autoridad del poder ejecutivo. Y al igual que las personas, pues no podemos argumentar nuestro autoritarismo para que poder hacer valer lo que viene siendo nuestra autoridad, sino que la misma Constitución, a través del derecho constitucional, va a establecer los mecanismos, los medios para resolver este tipo de conflictos. Se supone que el derecho es la herramienta que de forma civilizada resuelve los conflictos sin tener que llegar a la justicia por propia mano, a la justicia de la ley del talión, al barbarismo que ya fue superado y que supone ya no debe prevalecer o existir nuevamente en estas sociedades civilizadas, en esas sociedades avanzadas. Entonces, a la luz del derecho constitucional y con las demás materias, vamos enriqueciendo y fortaleciendo qué es la acción, como lo dice lo que contiene la Constitución, es decir, las garantías individuales, los derechos humanos, la cual se llama la parte dogmática de la Constitución, y todo lo relacionado con las facultades, atribuciones que tienen los poderes o la división de poderes en nuestro país, que viene siendo la parte orgánica de la Constitución.
A través de nuestra carrera hemos fortalecido el conocimiento de leyes con la materia de derecho administrativo, donde llevamos a cabo el estudio de la organización y atribuciones que de forma concreta lleva a cabo el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República Mexicana como titular de esta autoridad a nivel federal, pero que a nivel local o estatal pues lo viene siendo el gobernador y en la Ciudad de México el jefe de gobierno. De esta manera vemos como en este ámbito del derecho hay una gran cantidad y sinfín de leyes. A guisa de ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de los Servidores Públicos. Como podemos ver, son algunas de las leyes que debemos de conocer dentro del ámbito administrativo, dentro de lo que es la regulación del Poder Ejecutivo a través de sus dependencias, de Estado u oficinas administrativas que se encargan de manejar justamente y aplicar esta facultad del Poder Ejecutivo. Por tanto, un abogado al menos debe saber para qué es cada ley. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal recuerda que es la que señala de forma muy concreta, muy desglosada, cuáles son las atribuciones, las facultades que tiene cada una de las tareas de Estado, que en total son 18. ¿Cuáles son las atribuciones de la SEP, la Secretaría de Gobernación? ¿Cuáles son las facultades o las atribuciones que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina? ¿Y cuántas tareas pueden existir? La Ley General de Bienes Nacionales es una ley que regula justamente el patrimonio del Estado. El Estado, al igual que las personas, tiene sus bienes, sus propiedades, tiene sus cosas. Estos bienes y propiedades, por ser parte del Estado y de la autoridad, se regulan por una ley en especial que es la famosa LGBN, Ley General de Bienes Nacionales. Los gobiernos tienen que hacer compras. Por ejemplo, para el caso del sector salud, ¿cuántas inyecciones o material o medicinas debe de existir? Entonces el Estado no puede ser como nosotros comprar donde él quiera o donde él lo desee. Hay que hacer una especie de concurso en donde de forma abierta y pública y sin que sea secreto sino público se pueda saber quiénes de los proveedores es el que da una mejor oferta, una mejor promoción, para que el Estado por tanto va a hacer compras correctas, compras adecuadas, compras que le permitan ahorrar una gran cantidad de dinero. Ahí tenemos, por tanto, la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Y por último, la ley de los servidores públicos, donde se establece, compañeros, todas las conductas indebidas o ilícitas que en un momento determinado el servidor público, la autoridad puede cometer o puede llevar a cabo para que se conozca exactamente los delitos que los funcionarios o servidores públicos pueden llevar a cabo. Y no solamente eso, sino que además tenemos lo que es el derecho civil, es decir, la gran cantidad de leyes que tenemos que conocer y tenemos que hacer, y eso agrégale, como lo hemos visto en las diversas clases, hay leyes federales y hay leyes civiles. Y que cada estado, cuando son leyes estatales o leyes locales, tiene su propio código, tienen sus propias leyes cuando estas son del fuero común. Entonces, habremos que sumar que tenemos leyes civiles y leyes penales. Y cuando es dentro de lo civil o de lo penal, tenemos 32 códigos penales referidos a cada una de las entidades federativas, más un código penal o civil federal. El derecho civil lleva a cabo el estudio de las relaciones privadas o íntimas que las personas tenemos o mantenemos dentro de la sociedad. Estas relaciones íntimas o privadas, entre otras, son el matrimonio, la familia, el divorcio, el parentesco, la herencia, las sucesiones, los testamentos, la pensión alimenticia, los contratos, los bienes, las obligaciones, el patrimonio y todo lo que tú y yo ya conocemos como derecho civil. Es decir, las reglas o las conductas íntimas, privadas que tenemos las personas dentro de una sociedad.
Y a pesar de ser relaciones íntimas o privadas o familiares, también ahí tenemos conflictos, también ahí tenemos problemas. Y ahí en esos códigos es donde establece la fórmula o las reglas o las normas a las cuales se regulan ese tipo de conflictos. Y tenemos los clásicos, los códigos civiles, que reitero, son 32 códigos civiles, que cada entidad federativa tiene su propio código civil, y más aparte el Código Civil Federal, que en esencia, como lo hemos dicho en varias clases, pues tienen lo mismo, contienen lo mismo, pero, pero, hay excepciones, porque algunos códigos sí regulan, algunos códigos no lo regulan. Entonces hay que tenerlo bien presente, comperos. Por eso los abogados somos expertos y conocedores en las leyes, pues tenemos que conocer este gran cúmulo de leyes, este gran cúmulo de documentos, bajo los cuales debemos de conocer o saber cuál debemos de utilizar para atender y resolver algún caso en particular, algún asunto en lo personal. Tenemos también lo que es el derecho mercantil. Derecho mercantil, como usted bien lo sabe, pues también es el estudio y conocimiento del comercio, de los comerciantes, de las sociedades mercantiles, sea anónima, sociedad limitada, cuenta simple, cuenta acciones, capital variable, etcétera, de los títulos y operaciones de crédito, que ahora parece ser que ya son obsoletos por la gran cantidad de formas de pago digitales, pero que no está exento a que como todavía se aplican, los sigamos conociendo. Un pagaré, un cheque, una letra de cambio, compañeros, lo que significan los títulos y operaciones de crédito. El mercado de valores, donde se manejan grandes fortunas, grandes cantidades que pueden dar a fraudes o a situaciones desagradables, como fue el caso de la crisis de Estados Unidos en los años 29, en el año 29, que fue la crisis financiera o bursátil que se llevó durante el gobierno de Miguel de la Madrid, donde muchas personas y muchas empresas tronaron, y por ejemplo tronaron, precisamente por depositar sus recursos en el famoso mercado de valores. Y ahí tenemos un gran cúmulo de leyes. Leyes que debemos de conocer en su esencia para saber si esta ley va a regir el asunto que vamos a manejar. Tenemos la principal en materia mercantil, que es el Código de Comercio. Y junto con él tenemos la Ley de Sociedades Mercantiles, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley Federal de Protección al Consumidor, como mero ejemplo y como algunos tipos de leyes, más no son todas. Porque recordemos que cada ámbito civil, penal, laboral tiene un gran cúmulo de leyes. Y aquí solamente estamos mencionando las principales o algunas de ellas, que en esencia debemos de conocer de qué tratan o qué es lo que regulan para saber en qué momento las debemos de aplicar según nuestro. Tenemos el derecho penal, que es el estudio y conocimiento de los delitos, de esos tipos de delitos. Ya usted a estas alturas pues ya va conociendo cómo se clasifican los delitos para agruparlos y tener que todos tienen algo en común. Los delitos sexuales o los famosos delitos contra la libertad sexual y el desarrollo psicosexual de las personas. Los delitos contra las personas que ponen en peligro su integridad física, los delitos patrimoniales que afectan los bienes de la persona, aun cuando su persona por fortuna no es violentada o atacada, más que en el aspecto de lo que son sus propiedades y sus bienes. Los delitos, compañeros, en contra de lo que o los que cometen los funcionarios públicos. Y ahí tenemos el Código Penal Federal, el Código Penal de cada una de las entidades federativas y la gran cantidad de leyes que sobre materia penal existen, sobre el sistema penitenciario, sobre ubicación de penas, etcétera. Entonces, como puedes ver, un abogado es conocedor, es experto, porque por leyes, pues en nuestro país no podíamos dejar de parar y hay infinidad de leyes que, insisto, al menos en su esencia, en su contenido debemos de conocer, ya sobre el caso particular, pues aplicar y ahondar sobre ese concepto que tenemos de tal ley o de esos conceptos que se manejan en cada una de las diversas carreras que llevamos a cabo, bueno, de las ramas que llevamos a cabo.
Tenemos también el derecho laboral o también llamado derecho del trabajo, que es el estudio y conocimiento de las relaciones jurídico-laborales, que es el conocimiento y estudio de los derechos y obligaciones que tienen tanto los patrones como los trabajadores. Pues aunque son partes fundamentales en la sociedad, en la producción, son partes que por sus intereses distintos y opuestos pueden provocar inestabilidad en las relaciones laborales. Y a nadie le conviene, inclusive ni al Estado le conviene, que haya rompimiento entre el patrón y el trabajador. Ambos se necesitan, ambos se requieren, ambos por tanto no pueden estar el uno sin el otro. Entonces, a través del derecho al trabajo se trata de equilibrar, de mantener una relación lo mejor posible y evitar huelgas, evitar conflictos laborales, evitar paros patronales. Aquí tenemos un gran cúmulo de leyes que debemos de conocer en su esencia, en su aspecto, para saberse aplicar. La Ley Federal del Trabajo, obviamente sin olvidar el artículo 123 de la Constitución, apartado A, apartado B, que de por sí es bastante extenso, bastante que tener presente sobre esos postulados o principios que establece el artículo 123. Derivados de estos apartados A y B, tenemos la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, o simplemente o coloquialmente llamada como la Ley Federal Burocrática. Complementan este cúmulo de leyes la Ley del IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, la Ley del Infonavit, Instituto de Fomento Nacional al Bien de los Trabajadores, la Ley del ISSSTE, la Ley del FOBISTE, las cuales estas últimas regulan a los trabajadores del Estado, y la del IMSS y del Infonavit a los trabajadores que laboran dentro de lo que es el sector privado o las empresas privadas. Entonces, como puedes ver, nosotros tenemos que tener este conocimiento, tal vez no en una forma exagerada de artículo, inciso, apartado, pero sí entender en su esencia de qué trata esa ley y si esa ley es la que vamos a aplicar o vamos a estudiar para poder resolver el conflicto de nuestro cliente, para poder determinar en un momento determinado cuál es la vía a través de la cual podemos demandar y exigir el cumplimiento de lo que vienen siendo las obligaciones de nuestro cliente. Si es un asunto civil, penal, laboral, mercantil, fiscal, etcétera, etcétera. Un último ejemplo es el derecho fiscal. Sabemos que es una rama muy importante del derecho público y del derecho en general. El derecho fiscal es el estudio y conocimiento de los ingresos del Estado, que regula lo que son los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos por parte de los contribuyentes en cuanto a su cumplimiento y en cuanto a su pago, que también nos enseña las obligaciones que en materia fiscal tienen justamente los contribuyentes. Y dentro de este mundo fiscal tenemos una gran cantidad de leyes a manera de ejemplo, porque no son las únicas, son muchísimas. El Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto a la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su respectivo reglamento y demás impuestos, demás actividades propias del ámbito fiscal. Con este tipo de ejemplos o de casos, vemos lo que indica ser licenciado en Derecho o abogado, un experto, un conocedor, un especialista, permíteme inclusive un perito, en el conocimiento, manejo y aplicación de las leyes. Para que de acuerdo al cliente y de acuerdo al conflicto que él tiene o presenta o nos lo hace saber, pues vamos a ver qué leyes hay y no conformarnos solamente con el Código Civil o el Código Penal. Un abogado va más allá que los códigos civiles, códigos penales y tribunales y juzgados. Un abogado debe de conocer que hay leyes que también rigen otras actividades y en caso de presentarse un problema, ya tenemos la ley respectiva que lo regula. No todo es derecho civil, no todo es código civil, no todo es código penal, sino también conocer las leyes, insisto, difícilmente en cuanto a sus artículos, fracciones, sino en cuanto a su contenido. Para hacer un determinado, si recomendamos o llevamos el juicio, bien sea en materia civil, penal, mercantil o laboral y demás. Pues jóvenes, con esto terminamos nuestra primera clase de esta nueva materia,
que va con la intención de entender por qué la importancia de argumentación y retórica jurídica, que por esencia mucha gente pues, la podría tomar como choro, como rollo, como nada más complementar, ¿no? Que tiene su importancia de ser. Nos vemos en unos cuantos segundos en la siguiente clase, en el segundo aspecto de lo que viene siendo nuestra nueva materia.